Valentín? ¿Todo ¿Cómo bien? le va? Hoy vamos a estar comenzando el programa con lo que generó historia ya, y es la primera visita de cárceles por teleconferencia. En esa visita anual que se hace, ya sabe que se liberan o se le da la gracia a determinados reclusos previos que cumplan su condena, dependiendo de varios criterios. Entre ellos, por supuesto, buena conducta, si trabajaron, si estudiaron. Pero quedó por allí una polémica sobre la mesa por varias razones. Y eso es lo que vamos a estar debatiendo en el arranque del día de hoy. Buen programa. Buenas tardes. Muchas gracias hasta y mañana. buenas tardes para ustedes. Miren quién nos está acompañando hoy como panelista invitada. Actriz, docente, comunicadora, Leonores Vargas. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto a su lado, quien ya nos ha visitado en varias oportunidades, Edward Hoffman, especialista en temas de seguridad. Muchas gracias. Por la invitación. Bien, ¿qué me dicen de esta histórica visita? ¿Estamos hablando de un avance tecnológico? ¿Estamos hablando de deshumanización? Porque en definitiva el cara a cara, la persona de carne y hueso frente a ti puede aportar un montón de datos que tal vez, no sé si la tecnología, la pantalla mediante puede hacerlo. ¿Qué? No, lo que iba a decir, el Poder Judicial lógicamente está aprovechando todos estos sistemas informáticos que son muy buenos y brindan la garantía real que se necesita para este tipo de casos. ¿Para quién? ¿La garantía para quién? La garantía para cuando, en este caso, el privado de libertad está solicitando la libertad de la Suprema Corte. Todas las garantías están. El tema acá no es ese. El tema acá es que, como bien vos decís, yo ayer tuve la posibilidad de estar en la visita de cárceles en el Penal de Libertad, y hay una deshumanización. Hay como esa falta de contacto, si se quiere, que existe o existió anteriormente cuando vos ibas a esa instancia. El privado de libertad tenía lógicamente todas las expectativas puestas en 3, 4 o 5 minutos, porque no son más los que se tienen ante la Suprema Corte, para que el abogado exprese un poco cuáles son los motivos por los que tienen que liberarlo. Y el privado de libertad de cara a cara, en este caso a los ministros, y ese contacto humano que necesita tener porque se está jugando nada más ni nada menos que la libertad. Entonces, si bien están dadas todas las garantías, es como frío, es como desconectado. Esa es la realidad. Independientemente de que los porcentajes de liberación fueron similares a los de años anteriores y demás, yo creo que hay una cierta desconexión humanitaria con el privado de libertad en este caso. En realidad es humanidad versus costo y practicidad, ¿no? Por un lado, lo que decía, o sea, hay una tecnología que no se estaba usando, que está a la mano. Se estaban realizando también un montón de protocolos, decime vos que sos abogado si tengo razón, ¿no? Un montón de protocolos que son costosísimos. Bueno, los traslados de reclusos, por ejemplo. Traslados. ¿No? Entonces, en ese sentido, porque, bueno, vehículos que tienen que estar bien ayornados, digamos, policías que acompañan a esos reclusos a veces de alta peligrosidad que tienen que ser trasladados para llenar un expediente o para completar un testimonio, ¿no? En ese sentido, bueno, se puede entender que se optimizan recursos y se usa esta tecnología. Por otro lado, la parte humana, como que duele un poco, ¿no? Porque me imagino que para esas personas que tienen esos 3, 4 minutos que tú decís, donde se pone en juego si van a salir en libertad o no, claro, es de vida o muerte. Entonces, una videoconferencia. Y por otro lado, una cosa que me parece fundamental es el tema de la humanidad en el sentido de que esos ministros de corte no deberían perder nunca el pasar de vez en cuando por la cárcel para recordar cómo es que viven las personas que están allí, porque ellos son los que mandan a las personas a recluirse en ese lugar, ¿no? Buen punto. Vamos a ver cómo funciona realmente este sistema. Está en este momento Diego Travieso con el director general del Poder Judicial, el señor Marcelo Pelle. Muy buenas tardes para los dos. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Y efectivamente estamos aquí en la Sala Constitución de la República, en el Poder Judicial, donde se realizaron los 2 días anteriores esta especie de visita anual de cárceles que en realidad ha marcado el hecho histórico de que se hizo por primera vez por videoconferencia. Hay un punto que manejaba el abogado Pablo Casás, que está en el panel, también Eleonor, que está por ahí, acerca de si es más frío en la videoconferencia, si esos 3, 4 minutos que tiene el recluso con su defendido
son importantísimos para que sea cara a cara. Bueno, vamos a hablar todo esto con Marcelo Pelle, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Marcelo, gracias por estar aquí en Esta Boca es Mía. ¿Cómo lo vivieron este proceso? Porque evidentemente uno puede pensar lo que manejaban los panelistas, que es un trato un poco más frío y no como se hizo habitualmente, al cara a cara. ¿Ustedes cómo lo vivieron estas 2 jornadas? Buenas tardes. Primero que nada, bueno, plantear de que no es algo que sea nuevo en el Poder Judicial, la incursión de estas tecnologías. De hecho, la videoconferencia se utiliza desde hace muchos años en el Poder Judicial, y esta sí es la primera vez que se utiliza para lo que sería una visita de cárceles. Lo que nosotros vimos y lo que los propios ministros de la Corte experimentaron o vivenciaron aquí es, digamos, que el medio fue absolutamente idóneo para poder hacerla. Técnicamente, digamos, no hay ningún tipo de, podemos decir, de delay en la comunicación. Es una conversación fluida, fue muy natural para todos quienes participaron de la instancia. Incluso ese factor a veces que puede manejarse de esa posible deshumanización, el estar hablando a través de una pantalla, tenemos que recordar que muchas de las personas que están privadas de libertad ya utilizan este sistema en forma muy asidua en el caso de los defensores públicos, ¿verdad? Es decir, allí desde la Defensoría de Ejecución Penal habitualmente se tienen entrevistas con las personas privadas de libertad a través de este medio, y hay, digamos, ya un acostumbramiento a este tipo de tecnología que, volvemos a insistir, fue tan fluido y funcionó, digamos, de una manera tan normal y tan natural para todos que no generó ningún problema ni en la operativa ni tampoco en el uso de la videoconferencia en sí mismo. De hecho, quienes hemos presenciado alguna visita de este tipo, sabemos que a veces algunos de los ministros, por sus características quizás personales, cuando se le concede la libertad por gracia de algún privado de libertad, dedican quizás a hacer alguna conversación que no pasa por lo jurídico, ¿verdad? Que muchas veces pasa por lo humano, pasa por esa segunda oportunidad, por ese cambio de vida que se espera. Sí, ayer escuchábamos a HDAC decirle a alguno de los reclusos: te vamos a dar la segunda oportunidad. Exacto, entonces a lo que iba es exactamente eso que tú señalás, de que este medio, que podemos decir que es a través de una pantalla y una cámara, no fue obstáculo precisamente para que se tuviera ese grado de involucramiento a nivel humano. Así que bueno, es una experiencia que ha sido muy positiva, los ministros la han valorado de forma muy exitosa, y se entiende, ahora se hizo con 4 establecimientos, pero se hará con el resto de los establecimientos que están distantes, obviamente, en el interior de la República, con esto aprovechando una cantidad de ventajas que esto trae, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces ingresar de pronto al establecimiento carcelario, que no solamente son los ministros, ¿verdad? Es todas las personas que acompañan, personal también allí de las sedes penales que están involucradas, es una movida realmente muy importante, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Entonces esto, bueno, nos da una ventaja operativa muy importante. Victoria, te escuchamos. Sí, disculpa que lo interrumpa, Pelle, pero justamente aún a sabiendas de lo que supone los riesgos o desafíos de que ingrese el Poder Judicial en la cárcel mismo, y sus protagonistas, ¿no? ¿No es bueno que de primera mano el Poder Judicial sepa dónde envía justamente a una, en teoría, supuesta rehabilitación a los delincuentes? Bueno, precisamente la pregunta es muy buena. Primero porque no solamente en la instancia de visitas de cárceles los ministros visitan, de hecho, los centros de reclusión. De hecho, hace unos días con el propio doctor Chediak visitamos Punta Rieles y se hizo en una visita que no tenía nada que ver con, obviamente, la instancia del desfile de presos. Bien. Pero recordemos además que el Poder Judicial, más allá incluso de la propia presencia que los ministros de la Corte pueden tener en los centros de reclusión, tiene jueces de ejecución que están dedicados específicamente a justamente esa tarea de lo que es la vigilancia, de lo que es el cumplimiento de la medida y la evaluación de esas condiciones. Además de que el Estado tiene otros recursos también, como el propio comisionado parlamentario, ¿verdad? Sí, así que digamos que eso no se pierde por hacer la visita en esta modalidad. Bien, dejemos de lado ese punto porque queda claro en la respuesta, ¿no? Pero, y esto sí me gustaría preguntarle, sobre todo de mi falta de conocimiento en el tema, pero ¿con qué dedicación los ministros de una Suprema Corte pueden de verdad dedicarle a estudiar un expediente de una persona cuando no fueron los que estuvieron, no fueron justamente los jueces que estuvieron involucrados en la causa?
que lo leen por arriba, y esto no quiere decir que lo hagan sin responsabilidad, simplemente que, bueno, no es lo mismo ser el juez que instruye en una causa, ¿no? El juez que toma la decisión en una causa, que un ministro de la Suprema Corte con todas sus responsabilidades, al que le presentan cierto número de expedientes para que los lean antes de tomar una decisión de la visita anual. ¿Deberían seguir siendo ellos quienes toman esa decisión para decir quién se queda y quién sale? Lo que pasa es que en realidad el expediente se estudia con antelación. Los ministros conocen muy bien cada uno de los casos. De hecho, piden informes más allá del informe mismo que hace el juzgado que está a cargo, digamos, de ese expediente. Y además de tener la posibilidad, incluso de si hubiera una duda, en la propia instancia de la visita, poder consultar directamente a quienes están allí al frente del caso. Se hace una evaluación, digamos, pormenorizada del expediente. Incluso se piden informes que son muy importantes a la autoridad del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Que en la propia visita lo que hacen es establecer también cuál es el perfil de rehabilitación de la persona. Bien. Entonces, para nada es un proceso, podemos decir, rápido, ni un proceso, quizás sí lo que es la instancia de la entrevista, ¿verdad? Pero no el estudio previo que tiene cada uno de los expedientes, porque como usted bien señalaba, es una decisión de peso la que se toma, ¿verdad? Exacto. Ni que hablar para la persona involucrada, para quien está privado de libertad, pero también para el resto de la sociedad, ¿no? Vamos a ir ahora al aspecto de la famosa segunda oportunidad, ¿no? Esa frase tan contundente y que amerita un debate también, a ver hasta qué punto es una oportunidad real y hasta qué punto es una condena a volver, ¿no? Pero antes, ¿quiénes son las personas que empiezan en el proceso de seleccionar qué privados tienen o no la posibilidad de acceder a una gracia? ¿Cuáles son los criterios? Claro, porque allí, digamos... Porque allí quienes pueden, digamos, acceder a este procedimiento de la visita son aquellas personas privadas de libertad sobre quienes no hay una condena en firme, ¿verdad? Sobre la que no hay una condena, digamos, ejecutoriada. O sea que eso acota bastante, digamos, el universo de personas privadas de libertad que además pueden participar de esta visita. Disculpe, ¿qué estamos hablando cuando decimos una condena ejecutoriada? Claro que ya tiene una condena firme que no amerita ningún otro procedimiento que pudiera, digamos, rever la condena de fondo. Y esto es algo importante de remarcar, que numéricamente, año a año, y con la incursión del nuevo Código del Proceso Penal, este guarismo, digamos, numérico se ha revertido. Antes quizás las 2/3 partes de las personas privadas de libertad estaban en esa condición, donde podíamos decir que estaban todavía allí con una prisión preventiva y que podían precisamente presentarse en este proceso de revisión que hace la Suprema Corte de Justicia. Esto con el tema de los procesos abreviados, donde las personas obviamente ya se van con sentencia y es una sentencia que ya está firme, ha pasado... digamos, hemos revertido el guarismo, ¿verdad? Las 2/3 partes ya están con condena firme y, por lo tanto, año a año lo que va sucediendo es, a medida que se va consolidando el nuevo código y van quedando menos casos del código anterior, tenemos menos personas que califican para presentarse a esta instancia. Y por eso, numéricamente, cada vez desfilan menos cantidad de personas privadas de libertad. Pero a ver si entiendo bien. Entonces, el Instituto de la Gracia solo le cabe a quienes... ¿Son presuntos culpables nada más? O sea, ¿que se puede estar liberando un inocente? No, lo que estamos diciendo aquí es que son personas que están en una situación donde no tienen una condena en firme y ya han pasado por podemos decir, por un proceso de prisión preventiva, donde si miramos los números, en general, las personas que se le otorga la libertad por gracia, mirábamos las últimas estadísticas, han cumplido el 85 o el 90% de la condena que les recaería, claro, digamos, exactamente. Y obviamente personas con un historial de reclusión impecable o que han tenido señales muy claras de rehabilitación, y los ministros miran muchísimo esos aspectos, incluso cuál va a ser el ámbito en el cual esa persona vuelve a reinsertarse a la sociedad, al punto de que la valoración que hace la Suprema Corte de Justicia es muy positiva respecto a que hay un muy bajo índice de reincidencia en las personas que obtienen este beneficio de la libertad por gracia. No sabía ni que había reincidencia. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué porcentaje?
No, hablamos de porcentajes muy, muy bajos, hablamos de porcentajes muy por debajo del 10%. No tengo el último de los guarismos, pero claro, evidentemente que se dé la libertad por gracia no implica que allí haya una seguridad sobre lo que va a hacer la persona después, porque cada uno, obviamente, después, en su libre albedrío, tomará esa segunda oportunidad que tiene de la manera que pueda hacerlo. Bueno. Lo que decimos es que el mecanismo que aplica la Suprema Corte de Justicia para evaluar los casos se considera, digamos, un buen mecanismo, un mecanismo exitoso, porque la reincidencia está incluso muy por debajo de los índices de reincidencia cuando las personas obviamente terminan de cumplir condena, ¿verdad? Bien, y justamente ahí vamos al tema de la segunda oportunidad, que entiendo es un poco la naturaleza de esta, o lo que está en la génesis de esta visita anual, ¿no? El concepto ya mismo de la gracia. Ahora, ¿qué tan real es esa segunda oportunidad? Y eso me lleva directamente a poner el foco sobre los liberados y sobre hasta qué punto realmente la Suprema Corte después se lava las manos, o hay un seguimiento, no que le corresponda a la Suprema Corte, voy al Estado en general, ¿no? Y a través de la institución que le competa. ¿Cómo se sigue? O se le pone en la calle y si le da para el bondi, bien, y si no, vemos. Claro, es muy interesante la observación. Claro, no entraría dentro de las competencias propias de la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, pero claro que es una preocupación que los ministros tienen muy presente, y por eso yo le decía que al momento de evaluar esa decisión, gran parte del tema es pensar justamente y proyectarse con esa persona que en ese momento se está jugando la libertad, cómo sigue su vida de ahí en más, ¿verdad? De todas maneras, la Corte lo que trata siempre de visualizar es cuál es el historial de reclusión y si hay pautas claras, inequívocas de una rehabilitación. Una persona que ha mantenido buenos registros de trabajo, de estudio, de reinserción, que viene con muy buenos informes, sí, de la autoridad que los está rehabilitando, bueno, es una persona que da indicios muy claros de que está caminando en otra dirección distinta a la que lo llevó precisamente a estar en un centro de reclusión. Hay que hablar, pero entonces se observa también qué red de contención tiene esa persona en el afuera. ¿O eso no se toma en cuenta? Exacto, sí, los ministros los ministros lo miran, eso lo evalúan, y obviamente más allá de que es lo que puede surgir a partir de lo que se plantea en esa instancia, es importante que uno sepa realmente si esa persona cuando sale, bueno, en qué ámbito se va a reinsertar, ¿verdad? Lo que vemos es que los ministros obviamente evalúan también esa situación, más allá de que, como usted bien dijo, el Estado tiene toda otra, o debería tener también toda otra red de contención, ¿verdad?, para apoyar a esa persona que ahora se tiene que reinsertar en un ámbito laboral, se tiene que reinsertar después de haber estado años no trabajando y quizás hasta con ese antecedente que sabemos que muchas veces le juegan en contra. Pero bueno, hay otros aparatos dentro del Estado, digamos, otras y estructuras que sí tienen esa competencia específica. Bien, la última. ¿Se puede ser un potencial beneficiario de una gracia más de una vez en la vida? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero para jurídicos. Así que bueno, yo realmente para no cometer, digamos, un error jurídico, se la vamos a dejar... Tenemos abogados. Ahí tenemos y les gusta debatir además. Bien, perfecto. Entonces, cambio la última, ¿sí? Esa no valió y le hago una última. Perfecto. Uno ve muchas películas, ¿no? Obviamente. Y además también lee noticias en las que no hay ámbito en el mundo donde no haya funcionarios corrompibles, ¿no? Bien. En lo que es la historia y la trayectoria de esta institución en nuestro país, ¿se está en terreno seguro o también cabe la posibilidad de que haya ciertos reclusos que puedan negociar con funcionarios y los encargados de estudiar la evolución de la rehabilitación como para lograr estar ahí sentado el día de mañana frente a en esa sala de videoconferencias que veíamos recién? Yo le diría que estamos ante un ámbito seguro y un ámbito que está suficientemente probado, suficientemente aceitado, donde intervienen muchísimos actores y las personas que desfilan ante la Corte y la información que maneja la Corte es de primera mano y fidedigna. Bien, muchísimas gracias, Pelle, por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Gracias, Victoria, la seguimos ahí. Dale. A ustedes. Hacemos una breve pausa y enseguida retomamos el debate aquí en estudio con los panelistas. Ya venimos. No